Hola a todos, bienvenidos al séptimo video sobre indicadores agrícolas en caña de azúcar. Ya hemos desarrollado varios indicadores, este de TCHM ya vamos a incluir el tema de la edad. Bienvenidos nuevamente. Un saludo especial al grupo de Brasil, a los ingenios de Centroamérica que han estado contactando. Recuerden que al finalizar el video están mis contactos y allí estaré atendiendo cualquier tipo de inquietud. Muchas gracias, bienvenidos. Entonces, para hablar de el TCHM, es importante saber que este es un indicador que hace parte de los indicadores de seguimiento importante. ¿Por qué? Porque este va a medir la velocidad del cultivo. Es un indicador que en algunas empresas no tienen en cuenta, pero pienso que este es un indicador de gestión importante porque nos va a ayudar en el área financiera. ¿En cuánto tiempo estoy recibiendo eh, mi inversión? Es una fórmula muy sencilla, es simplemente la división entre las toneladas de caña por hectárea dividido en la edad. Para el caso de nosotros, del Valle Geográfico del Río Cauca en Colombia, en el año 2024, este es del informe anual de Asocaña, nuestros resultados en términos de TCH fue de 113.9 con una edad de 12.4, lo que dio un TCHM de 9.2. En nuestras condiciones, este resultado puede llegar a ser incluso mayor en algunos años, mucho mayor. En años de verano, donde para nosotros el verano es que no hay lluvias, pues allí las condiciones cambian y puede ser inferior o cuando hemos venido de un invierno muy fuerte también se ve afectado ambos indicadores, hablando en términos de, o todos los indicadores realmente, en términos de rendimiento, de TSH, las edades, se ven afectados y ahí hay unas variaciones importantes. Sin embargo, 9.2 en el Valle Geográfico del Río Cauca se puede alcanzar mucho más alto, pero también hay zonas que tienen limitaciones y eso hace que también sean diferentes. Pero entonces como la edad es un divisor, entonces a igual TSH, si estamos haciendo comparaciones con menor edad, la mayor velocidad la vamos a encontrar en términos de TCHM. A igual edad, mayor TCH y mayor TCHM. Y este indicador puede ayudarnos a quitar ruidos de edades, porque cuando estamos haciendo análisis de los datos, nosotros nos encontramos con edades diferentes. Entonces, podemos apagar un poco el ruido de la edad y ver realmente qué es lo que está produciendo en términos de toneladas de caña por hectárea mes. Este mapa ya lo hemos visto, el de Colombia, ya hemos visto esta franja roja que es donde se encuentra la caña de azúcar. Acá hay otra zona donde es sembrada también caña para bioetanol, pero digamos que la información nace de esta zona, que es una franja en donde tenemos 240.000 hectáreas, recuerden, y está sembrada dentro de dos cordilleras, como ya lo habíamos visto en videos iniciales, y esto da unas condiciones no solamente esa variabilidad de suelos que es tan alta, sino que también climática. Es increíble ver dentro de un espacio relativamente pequeño como es esta zona, ver cómo cambia el clima, tanto en términos de temperatura, humedad relativa, radiación solar, precipitación, que es la más cambiante. Senicaña, a través de sus analistas estadísticos, logró hacer una agrupación de grandes zonas climáticas muy interesante que ayuda muchísimo, soporta muchísimo los análisis en términos de productividad, apoya muchísimo para analizar TSH y también rendimiento que es tan sensible a los temas de clima. Entonces, miremos acá nuevamente. Acá en el Valle Geográfico del Río Cauca yo he visto TCHMs bajos, incluso hasta más bajo que esto, pero también he visto TCHMs de este rango siendo muy altos, muy buenos. No siempre se logra sostener esos TCHMs tan altos. Eso requiere de que las otras variables también se den y tener las condiciones tecnológicas y bien usadas en el campo. Un error común es creer que ese TCHM es constante y esto es un error que se comete eh,
y que se piensa que ese TCHM se puede mirar así en el tiempo y que esos 120 pues fueron una construcción de un TCHM constante cuando no es así. Si ustedes recuerdan, esta curva que ya lo hemos visto, ustedes pueden sobre el eje Y, el número que ustedes tengan de acuerdo con las condiciones de su finca, pero la forma en que va a crecer la caña va a ser esta. Y recuerden que hacia el finalizar esas ganancias en términos de TSH son bajas. Entonces, si son bajas y la edad sigue creciendo, pues el divisor va a ser mayor matemáticamente. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que el TSH-M empieza a disminuir. Por eso, a pesar de que esté acumulando términos de TSH, el TSH disminuye. Allí hay un tema financiero que se debe analizar muy bien hasta cuál es el punto nuestro para nuestras fincas. Lo veíamos cuando estábamos hablando de la edad, en qué momento es la oportunidad, no solamente la parte fisiológica, que es la parte agrícola, que es muy importante, pero también la financiera, que es realmente el resultado final. Yo me he encontrado muchísimos errores en la hora de mirar el TCHM. Este es un error o errores que traigo de experiencias pasadas, o por incendios, o por un mal corte donde entró la cosecha una caña de 9 meses y resulta que pues se veía muy bien, entonces pensaban que era la que se tenía que cosechar, o una aplicación de madurantes donde el piloto, en la georreferenciación hubo un error o se perdió, ocurrió algo. Y este es un ejemplo donde la caña da 110 de TSH a los 9 meses, entonces su TSHM es 12,2. Entonces llega el dueño de finca y empieza a pedir una reclamación por daños, o al contratista, o al proveedor, o al ingenio. Y entonces algunas personas dicen, no, si esto dio 110 y es 12,2 de TSHM, entonces los 4 meses restantes serán 48,8 toneladas, intentando ver esto como algo recto. Y recuerden lo que hablábamos ahora, eh, esto no es constante, sino que él va creciendo paulatinamente y después de los 10 meses el mensaje que tiene la planta es de acumulación de azúcares, no de más crecimiento. A no ser que nosotros enviemos otros mensajes mediante ciertas prácticas, pero digamos que lo que estamos buscando allí es la sacarosa, que es el objetivo común. Esta sábana, cuando la vimos en los videos primarios o en los primeros videos, algunos me escribían que es muy compleja ver esa sábana tan llena de números, llena de datos, que cómo hacer para entender esto. Esto es una sola suerte, con años desde el año, con información desde el año 79 hasta el 2025. Ya hemos visto todos estos indicadores, entonces ya tenemos herramientas para hacer análisis. Sin embargo, pues uno empieza a hacer cruces de información entre el clima, el suelo, esos resultados, cómo se dieron, más la información que nos puedan dar las personas que han estado en el pasado manejando estas fincas o estas suertes. Ahí entra a jugar un papel importante algunos trabajadores que llevan años manejando la finca, el cabo, el mayordomo, el supervisor, el dueño, que puedan darnos a entender o explicaciones que a veces se salen de la información. Por ejemplo, aquí por dar un número cualquiera, en un tercer corte, ¿por qué se llegó a este resultado tan bajo y se decidió renovar en un tercer corte? ¿Cuál fue la lógica de ese momento? ¿Qué ocurrió con esta variedad? ¿Por qué hay una mezcla de variedades que han sido seleccionadas para zonas húmedas, para zonas secas? Y aquí las vemos interactuando dentro de una misma suerte. ¿Qué pasa con esos primeros cortes que habían sido tan buenos, pero por acá encontramos unas plantillas dando un 9,1 de TCHM, con menores resultados, pero vuelve y crece ese TCHM? Entonces empezamos a tener un análisis que tiene que ser consciente ¿por qué? Porque cuando nos ponemos los KPIs, cuando nos ponemos los objetivos, cuando nos ponemos las metas, los retos, a veces es más un reto de un querer que una realidad. Entonces,
con los números podemos tener las realidades y saber hasta dónde están los potenciales y qué podemos lograr con ello. Entonces, ahí podríamos pensar en, bueno, ya conocemos el suelo, tenemos los datos del clima y tenemos variedades y podemos ver, bueno, esta variedad era de comportamiento desarrollada para climas secos, cómo le fue a ella, si logró expresarse, no se expresó, pero vemos esta de condiciones húmedas, cómo se está expresando, más el manejo, porque uno puede encontrar, y esto es interesante, que uno ve que a partir de cierto año los números cambian o negativo o positivamente y resulta que hay unos cambios de administración y entonces uno puede notar que ha ido ocurriendo porque el clima, pues al tener una influencia tan fuerte en los resultados, pues puede camuflar muchísima información, pero cuando uno puede entrar al detalle, uno ya puede separar ciertos datos y ver cuáles son las tendencias y ver cuáles pueden ser los potenciales que tenemos. Si yo les dije que el TSH era el cerebro de nuestra operación, pues el tema que sigue es el rendimiento, que es un tema que me apasiona por todo lo que lleva, el rendimiento que es el corazón de nuestras operaciones. Aquí hay un tema muy interesante, no creo que pueda hacerlo en un video, serán diferentes videos, incluso habría que pensar en un en vivo de un poco más de 1 hora, 2 horas, quizás más, porque es un tema muy profundo y de demasiado detalle y que encontramos todavía oportunidades de mejora muy altas. A todos muchísimas gracias, un abrazo fuerte y muchas bendiciones.